Norma Morandini nació en Córdoba, estudió medicina, psicología y periodismo en la convulsionada Universidad de los 70. En vísperas del golpe, allá por el año 76, se ha mudado a Buenos Aires, ciudad en la que trabajó como periodista hasta que el secuestro de sus hermanos menores, Néstor y Cristina, la expulsaron al exilio. Siempre es un gusto, es un placer hablar con Norma Morandini de la actualidad de nuestro país y también de una presentación que ha realizado hace muy poquito. Norma, un gusto, un placer saludarte. Muy buenas tardes. ¿Cómo está Ezequiel? Qué gusto también acercarme Bueno. a Córdoba un poquito con esta virtualidad que parece real, pero lo cierto es que no estoy en Córdoba, estoy en Buenos Aires. Bien, sí, Norma, para nosotros también un gusto, un placer tenerte, porque siempre es importante tu mirada. Quería preguntarte sobre el presente social, económico y político que vive la Argentina. Has estado en España durante un tiempo largo y tenés la posibilidad de mirar en la distancia, ¿no? Ya en Argentina, ¿qué es lo que está sucediendo en nuestro país con esta situación actual, ¿no? ¿Cómo lo ves? Bueno, tengo el sentimiento casi generalizado. A mí yo tengo una enorme tristeza porque no me alegra no haberme equivocado en relación a una cantidad de cuestiones en las que de alguna manera yo he venido advirtiendo. Es decir, yo no tengo mérito, es decir, digo siempre que, bueno, primero, es decir, fui atropellada, como le pasó a nuestro país, que es lo más grave que le es dado a una sociedad, es tener dictaduras, es tener guerra civil, es tener la humillación de una guerra perdida. Y mis temas, mi obsesión, mi mirada, siempre están puestos en la cultura democrática. Es decir, nosotros fuimos más lejos que nadie en la condena en los tribunales de la dictadura, pero me temo que postergamos la construcción de una auténtica democracia en el sentido de instituciones fuertes, porque cuando se tienen instituciones fuertes se soportan las crisis, es como los árboles cuando tienen raíces profundas, es decir, se aguantan cualquier vendaval. Yo me temo que después del 2001, donde de alguna manera se puso en evidencia que nuestras raíces eran frágiles, que la democracia estaba construida sobre pies de barro, hemos perdido la gran oportunidad de levantar el país sobre sus escombros, pero de una manera sólida. Entonces, a mí lo que yo veo, aunque todo se habla de economía y la economía, y es por cierto que es lo que nos atropella la inflación, la ida al supermercado, los salarios, la pobreza con la que vamos conviviendo, la degradación de la educación, todo lo que se ha modificado en nuestro país, pero que me parece que si no terminamos de entender dónde está el origen, es decir, no tenemos una democracia, tenemos es decir, se ha convertido en un sistema electoral, hay que ganar elecciones, el debate solo es un debate electoral y vamos postergando la construcción de una auténtica conversación democrática para que todos podamos sentarnos a la gran mesa de los dramas y de las soluciones que nuestro país está demandando. Asistimos impotentes, enojados, tristes, a esta representación del juego político que se hace sobre todo en los medios y se hace sobre todo en este dijo, me dijo, ¿qué opina usted de lo que dijo fulano, no? Y lo que dice, y ese debate tan empobrecido, tan lleno de insultos, tan lleno de descalificaciones, que niega la misma democracia, porque la democracia es el pluralismo y para ser demócratas lo único que uno tiene que tener es respeto y escuchar al otro, nada más que eso, así de sencillo. Si efectivamente somos demócratas, tenemos que saber que todos tenemos derechos, que las instituciones de la República, si tenemos un sistema de división de poderes y que la democracia no es solo ganar elecciones. La democracia es la obligación que tienen los gobernantes a garantizar derechos.
los derechos que están consagrados en nuestra Constitución, los derechos que, es decir, se enuncian como si fueran concesiones de los gobernantes buenitos, cuando en realidad estamos muy lejos de cumplir lo que manda la Constitución. Entonces, claro, la situación económica grave, dramática, por una concepción de poder autoritaria que evita tomar soluciones, porque como están con los ojos puestos en las encuestas, qué país somos, qué dirigente tenemos, que para conocer lo que le está pasando al país hay que ir a preguntarle a la encuesta. Es decir, no hace falta ir a la encuesta. Entonces aparecen fenómenos nuevos y quedamos hablando de fenómenos nuevos, personales, sin meter el entendimiento, el compromiso, la razón, el corazón, en si efectivamente queremos vivir en una democracia, queremos terminar con la pobreza. Es decir, es muy fácil dar, lo más fácil es dar, lo más difícil es comprometernos efectivamente en resolver, es decir, todos los problemas que tiene nuestro país, que se han ido postergando, que creemos que se resuelven solo con un cambio de gobierno. De modo que, es decir, se da cuenta que mi sentimiento, creo que es un sentimiento que comparto en el sentido de la impotencia, de la tristeza, y esto que le decía antes, Norma, ¿no? eso, Si yo hubiera querido equivocarme. Claro, eso tiene que ver con tu percepción del humor social, porque también quería preguntarte sobre esa cuestión, ¿no? Sabemos que la política se debate en estos diálogos cotidianos que nacen y mueren en el circuito político. Poco parece interesar la realidad de la gente. ¿Cuál es tu percepción del humor social de nuestro país? No hay un país dividido. Yo, por ejemplo, ahora que estoy yendo a la Feria del Libro, que hay multitudes, yo nunca he visto decir tanta gente. A mí me conmueve, es decir, ver los padres con los hijos, la composición social, el aprovechar esto que es la vida, lo que la vida nos ofrece, y toda esa gente en la rural. Pero la esquizofrenia es que esa Feria del Libro es inaugurada por una persona despotricando contra la rural. Digo esto porque lo he vivido. Un día atrás estuve reflexionando sobre esto y me da la sensación que es la misma esquizofrenia de la política, que hablan nada más que desde el poder, con juegos del poder, con juegos electorales, con respuestas a las encuestas, ignorando lo que realmente pasa en nuestro país, porque conviven la pobreza, la impotencia, la indignación con la creatividad, con el deseo de vivir, de ser normales, de poder finalmente vivir en una sociedad que se nos respete, ¿no? Que no estemos siempre escuchando que nos están diciendo con el dedito cómo tenemos que pensar, cómo tenemos que vivir, cómo se miente, con qué facilidad se dicen mentiras. Es decir, yo vuelvo a la Feria del Libro porque entre tiempo, mientras esperaba, tuve la posibilidad de estar escuchando a un economista mostrándonos cómo efectivamente se forman los precios en el pan, con la leche, o cosas que uno ignora, y como ignora, aparecen los irresponsables y van simplificando la realidad con lemas, con consignas, con mucho ruido. Yo creo que hay un grupo que grita muy fuerte y el resto estamos susurrando. Sí, total, ¿no? Total. Mi prédica es una prédica democrática, tenemos que reapropiarnos de los derechos, de nuestros derechos. No es gritando en la calle, no es tirando piedra, no es descalificando a los otros, es tratando de ejercer nuestro derecho ciudadano, ser responsables, comprometernos en el espacio donde vivimos, que los padres controlen si los hijos son adoctrinados. No podemos permitir que se siga envenenando ideológicamente a nuestros jóvenes. Esta foto que usted está presentando ahora, que es la tapa de mi Vamos último con ese libro, son estos 4 hermanos Morandini cuando eran niños, como esas fotos de familia que se reconocen en tantas casas de nuestra provincia.
y la verdad que tiene toda una simbología, porque ahí son 4 niños inocentes en su infancia de lo que la vida les esperaba. ¿Y qué esperaba la vida? Para los 2 hermanos menores, Néstor y Cristina, que desaparecieron, que fueron arrojados a los vuelos de la muerte porque estuvieron desaparecidos en la ESMA. La pregunta es, ¿qué hubo en el medio? ¿En qué país crecieron? ¿Qué educación recibieron? ¿A qué universidades fueron? ¿Qué periodistas escucharon? ¿Qué libros escribieron? Entonces, hay una responsabilidad que nosotros vamos eludiendo. Es decir, hoy aquellos docentes que siguen adoctrinando ideológicamente a los jóvenes tienen responsabilidad en lo que esos jóvenes van a hacer a futuro, porque la educación es a futuro. No puede ser que todo lo simplifiquemos yendo a la televisión y diciendo el problema que tiene nuestro país es la educación y no nos arremanguemos y en serio preguntemos qué queremos educar. Yo me aspiro de tener ciudadanos libres, responsables con el privilegio de vivir en libertad. Después se aprenden matemática, aprenden literatura, pero si no tenemos hombres libres, dispuestos a pensar por sí propios, a que no sean acarreados, a que no sean ideologizados, que aprendan a pensar por sí propios. Entonces, esto es lo que a mí me duele y se da cuenta que a medida que voy hablando me va saliendo la vehemencia y el dolor que tenemos tantos argentinos de ver nuestro país barranca abajo. Nos quedan los últimos minutos. Me gustaría que me cuentes, este libro fue gestado en pandemia, ¿no? Bueno, este ha sido en realidad mi silencio personal, íntimo. Yo nunca el dolor, uno calla por miedo, calla por dolor, calla por vergüenza, calla por amor. Es decir, a partir de mi propio silencio que me dio el confinamiento de haber estado en España confinada 8 meses en soledad, aun cuando vive mi hijo, pero estaba en un departamento sola, con gustos literarios que no eran los míos, y empecé en este diálogo interior con uno mismo, que es donde uno puede tocar su propia verdad, su propio dolor, su propia intimidad, pero sobre todo su propia conciencia. Yo creo que si no hacemos conciencia de lo que hemos vivido, ya vale para la vida personal como para la vida colectiva, vamos a seguir siempre proyectando sobre el presente todo lo que no hemos resuelto. Entonces mi libro ha sido, de alguna manera, es una memoria ruidosa, como dice el título, sobre lo que callamos como sociedad, es decir, la apropiación de los derechos humanos. Si yo tengo derecho a la memoria y sin embargo, lo vemos acá el último 24 de marzo, la plaza, que era una plaza silenciosa, a donde íbamos a evocar el 24 de marzo en silencio, sin preguntarle a los que teníamos al lado cuál era su filiación política. Hemos sido expulsados por los bombos, por las consignas, por todo, es decir, como si fueran dueños de algo que es tan doloroso, que nos pasó a todos los argentinos, y que yo, como parte de ese dolor, como parte de esa familia, por tener 2 hermanos desaparecidos, por tener la vida comprometida con los derechos humanos, también tengo derecho a la memoria, tengo derecho a no ser descalificada, tengo derecho a ser escuchada con respeto, como yo escucho y trato de escuchar sin descalificar, sin personalizar. Es decir, necesito que se contraargumente, porque el debate es un debate de ideas, no de personas. Las personas terminamos lastimándonos y no vamos a poder nunca darnos lo que nunca hemos hecho en nuestro país, que es darnos ese gran abrazo de dolor por vergüenza y por dolor de lo que hemos hecho con nuestro país. Es la mejor construcción democrática lo que estás manifestando. Norma, como siempre, un gusto, un placer enorme y gracias por este tiempo. Les dejo un abrazo enorme, enorme. Gracias por el interés. Saludos.